Buenos días, presidente. Antonio Pérez Pérez. Antonio Pérez Pérez es alcalde de Benidorm desde el año 2015, asume en 2021 la presidencia del PP de la provincia de Alicante, relevando a Carlos Mazón, y desde el 17 de julio de 2023 es el nuevo presidente de la Diputación de Alicante. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en la Diputación de Alicante y es una diputación, es un ayuntamiento de ayuntamientos, es decir, ustedes abastecen de inversiones e infraestructuras a los pequeños ayuntamientos y a toda la provincia en general. Y en 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez reactivó lo que se llama la regla del gasto, que en síntesis supone que de un año ustedes no pueden incrementar su gasto por encima de la tasa de referencia del Producto Interior Bruto, si no me equivoco. Mi pregunta es, ¿cómo afecta esa regla a una institución que ha hecho los deberes financieros y tiene un remanente en tesorería de 254 millones que el Gobierno no deja invertir en los municipios? Y a raíz de eso, si tiene Sánchez secuestrados los ahorros de la Diputación de Alicante que usted preside. Bueno, es un hachazo muy sibilino a las políticas municipales, en realidad, ¿no? Aquí hay que tener en consideración algunas cuestiones. Esas reglas de gasto emanan de esa ley del año 2012, una gran crisis en España, con ayuntamientos en toda España muy endeudados, que desde luego tenían una participación muy importante en la deuda pública, en la balanza de la deuda pública del territorio español, de todas las administraciones, Gobierno de la Nación, Administración del Estado, autonomías y administraciones locales. Sale una ley en el año 2012 de racionalización que impone unas reglas de gasto y que surte efectos. De hecho, todos los ayuntamientos que se acogieron por esas reglas también a ese plan de pago a proveedores que acompañaba esa normativa, bueno, pues en los años 22-23 habían finalizado correctamente, cumpliendo la legalidad, sus planes de ajuste, aquellos préstamos que se vieron obligados a obtener para atender una deuda, aquello que se decía la deuda en los cajones. Tenemos una administración local muy saneada en España desde el año 2023 y es verdad, además, que con la llegada de la pandemia del COVID, el Gobierno de España, este mismo Gobierno o el Gobierno del mismo presidente, argumentando esa pandemia, libera a los ayuntamientos, a las administraciones locales, entre las que está la Diputación, los consejos insulares y los cabildos, les libera de tener que cumplir esas reglas de gasto. Eso no quiere decir que gastes más de lo que ingresas ni de los recursos que tienes, es simplemente no topar tu capacidad de inversión y no topar tu capacidad de gasto de unos recursos de los que dispones. Todo el mundo recordará que hubo un movimiento por parte del Gobierno de España para incautar esos ahorros de los ayuntamientos que habían hecho las cosas muy bien. Sí. Finalmente dimos la batalla desde la Federación Española de Municipios y Provincias y la ganamos. Pudimos invertir los ahorros de nuestros pueblos en atender a las necesidades de la gente que habita en ellos. Y eso ocurrió en el año 20, en el año 21... En el año 22 el argumento fue la crisis energética, también se liberaron esas reglas de gasto. Y en el año 23 la guerra de Ucrania, también se liberaron esas reglas de gasto. Por lo tanto, si la crisis energética y el encarecimiento de la energía sigue vigente, no ha bajado, y si en Ucrania sigue habiendo un conflicto bélico y la geopolítica mundial es más compleja en este año 25 que en el año 23, no se explica, si no es por intereses espurios, o bien del crecimiento de la deuda del Estado para equilibrar esa balanza, o bien porque ahora la mayoría de los ayuntamientos de España los gobierna el Partido Popular, que este año se hayan aplicado de nuevo esas reglas de gasto. Y ha dejado a todos los ayuntamientos de España, y si hablamos de la provincia de Alicante, seguramente a los 141 municipios de la provincia de Alicante y a la propia Diputación, condenados a no poder gastar sus ahorros, esos remanentes, y a no poder destinar esos ahorros a otra cosa que no sea liquidar deuda, cuando la mayoría de las administraciones locales de la provincia no tienen deuda. Por lo tanto, es una suerte de estrangulamiento, una asfixia, que además se suma a otra decisión del Gobierno de España, para que todo el mundo entienda de que no estamos hablando de colores políticos. Es un Consejo de Ministros en diciembre del año 24 el que dice que para este año 25 vuelven a operar las reglas de gasto. Es un acuerdo del Consejo de Ministros. Otro acuerdo del Consejo de Ministros podría levantar esa imposición y volver a la senda de la prosperidad que hemos podido generar con nuestros ahorros, atendiendo necesidades de las personas, habiten en el ayuntamiento, en la población que habiten. Pero es que además la financiación de las administraciones locales para este año 25, el propio Consejo de Ministros
ha decidido retrotraerla a la población del año 23, al no haber presupuestos generales del Estado. Todo eso le iba a preguntar también. Y por lo tanto, ahora la asfixia es doble. Y así no se puede funcionar. ¿Cómo afecta? Porque ha comentado que afecta a los ciudadanos de la provincia de Alicante, pero yo sé que la Diputación de Alicante tiene una serie de planes. ¿Cómo les afecta esa regla de gasto impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez en la realización de planes como el Plan Más Cerca y otra serie de planes de la Diputación de Alicante? Pues nos afecta en el Plan Más Cerca, nos afecta en las ayudas sociales que distribuíamos precisamente por los conflictos y la atención en servicios sociales con ayudas extraordinarias, afecta incluso en el bono consumo, todo aquello que la Diputación Provincial de Alicante estaba dotando económicamente en base a nuestros ahorros, no a todos nuestros ahorros, sino una parte de nuestros ahorros, son proyectos que tienen que decaer porque no tienen financiación. Y el Estado no nos va a dar más financiación, sino que de hecho nos ha recortado la financiación que nos toca por población. Tenemos una administración, en este caso Diputación, y muchos pueblos de la provincia de Alicante que han crecido en población. Alicante se consolida como la cuarta provincia de España en población, superando los 2 millones de habitantes. Sin embargo, el Estado en su participación de tributos no nos va a reconocer esa población, sino que retrotrae los ingresos que obligadamente por ley nos tiene que dar a una población inferior, que es la que teníamos cerrada en enero del año 2023. Por lo tanto, afecta que hay muchos proyectos que la propia Diputación no puede desplegar, al igual que muchos ayuntamientos no van a poder atender todo aquello que hacían con remanentes. Esto, por lo que me dice, significa que mientras que Hacienda del Estado, es decir, mientras María Jesús Montero y Pedro Sánchez recaudan de todos los alicantinos que realmente existen en la provincia, solo pagan por los que ellos consideran que la habitaban en 2023, ¿no? Como está diciendo. Efectivamente, en síntesis es así. Y sumando esas dos acciones políticas, de decisión política, de voluntad política del gobierno de Pedro Sánchez, lo que hay es una infrafinanciación de la administración local en la provincia de Alicante, ayuntamientos y diputaciones, de cualquier color político, que teniendo ahorros no puede gastarlos, que le han topado el techo de gasto y que además van a recibir menos financiación del Estado, pese a tener más vecinas y vecinos habitando en su municipio. El presidente Mazón habló de asfixia de Pedro Sánchez a la Generalitat Valenciana, pero ¿existe también una asfixia por parte del Gobierno de España a las diputaciones y ayuntamientos que no son de su color político? De todos los colores políticos, en realidad. Porque yo creo que un alcalde o una alcaldesa, cuando tiene unos ahorros, lo que quiere es hacer buena gestión y quiere prestar servicios y quiere llegar al último rincón de su población, a las personas más vulnerables, puede tener proyectos importantes a desarrollar. Bueno, ahora la paradoja es que te obligan por una parte a dotar todo el presupuesto en base a unos impuestos directos municipales, que te rebajan la cuantía de aportación de la participación de tributos del Estado para este ejercicio del 25 y que además te topan tu capacidad de gasto. Y esto es tan sibilino como injusto, porque una alcaldesa, un alcalde de cualquier pequeño municipio o municipio grande, ahora hemos vivido algunas circunstancias de asfixia de esos ayuntamientos, en realidad todo eso se resolvería simplemente levantándole esas reglas de gasto a los municipios, a los ayuntamientos. Como la Diputación es una administración local, nos afecta la misma normativa que a los ayuntamientos. Tener ahorros en la Diputación, tener ahorro en casi todas las poblaciones de la provincia de Alicante y no poder prestar servicios porque alguien tiene que justificar su balanza de pagos, o lo que es peor, su deuda, o lo que es peor, porque la mayoría de los municipios de las administraciones locales desde junio del año 2023 están gobernadas por ayuntamientos del Partido Popular, no es estrangular solo a los ayuntamientos del Partido Popular. Hay más de un 50% de ayuntamientos en toda España que gobiernan otros partidos. En nuestra propia provincia hay ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, por Compromís, por grupos independientes, que teniendo ahorros van a ver limitada su capacidad de gasto y tienen que seguir teniendo en el banco un dinero que es de los vecinos y de las vecinas. Lo lamentable es que esos alcaldes y alcaldesas, esas corporaciones, esas mayorías en ciertos ayuntamientos no pongan el dedo en la llaga de la realidad, porque cuando tienen una asfixia por la decisión de un gobierno de España, lo que tienen que hacer es unir la voz para reclamar lo que es nuestro, de los ayuntamientos, que es nuestra financiación, aquella que le cobramos al vecino. Además nos han rebajado la que nos da el Estado por el número de vecinos. Esto es una circunstancia muy noble, desde luego.
Creo que incluso hubo un alcalde socialista, el alcalde de Facheca, que ya en el colmo de intentar ocultar y tapar toda la realidad esta, llegó a protestar porque no se le pagaban a los socorristas cuando era imposible que se hiciera, dada la asfixia que el gobierno de Sánchez está realizando en la Diputación. Bueno, yo creo que han buscado también algunos desde la política un mensaje que pueda manifestarse como complejo para su propio municipio, ¿no? Hay muchos ayuntamientos en la provincia de Alicante y poblaciones que no tienen piscina tampoco. No parece un servicio esencial básico en la administración. Para mí lo es, porque conozco muy bien la realidad de la provincia, porque sé que hay pueblos, especialmente de interior, donde ese es un punto de encuentro, de convivencia, una necesidad la mayor de las veces, y por lo tanto es un servicio que queremos prestar, aunque no sea un servicio básico ni competencial. Lo que ocurre es que no conozco las cuentas del Ayuntamiento de Facheca, pero si ha hecho bien ese ayuntamiento, como hemos hecho otros muchos ayuntamientos, debe tener ahorros que no puede gastar, debe tener más capacidad de gasto este año que el techo que le ha impuesto su propio gobierno de su color político, con sus socios, y por lo tanto debería estar reclamando la mayor. Simplemente con que le liberaran a cualquier municipio la capacidad de gastar lo que tiene ahorrado del esfuerzo de sus vecinas y vecinos, habría problemáticas que no tengo cuantificadas, pero no es el alumbrado público, no es la recogida de basuras, no es la función de vigilancia, no es la reparación de un servicio básico, no es el servicio del cementerio. Eso es lo básico de un ayuntamiento. Bueno, yo creo que la dotación de un presupuesto municipal tiene que atender todos esos servicios. Y para todo lo demás, hay ayuntamientos, que puede ser el caso de Facheca, que teniendo ahorros y sabiendo que la Diputación los tiene, y teniendo un techo de gasto que le ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista, y sabiendo que a la Diputación también, pues prefieren llamar a la alerta a la población y decirle que él no puede pagar el socorrista, parece ser, y que por lo tanto no puede abrir la piscina. Bueno, pues unamos nuestra voz para que nos dejen gastar lo que es de los habitantes de Facheca en Facheca. A eso iba. Usted ha hablado también de formar un frente común precisamente en defensa de la provincia, de los pequeños municipios, y para acabar con esa regla de gasto de Pedro Sánchez. Lo intentamos en la provincia de Alicante y lo lleva intentando la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo intentamos ya en la Federación Española de Municipios y Provincias cuando el presidente era un alcalde del PSOE, Abel Caballero, y lo conseguimos. Lo hemos intentado ahora cuando la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias es la alcaldesa de Jerez, del Partido Popular. En aquel momento el gobierno no dudó en levantar ese veto con una firma del Consejo de Ministros, y en este momento llevan exactamente 2 años no solo firmando ese levantamiento del veto, sino imponiendo el veto de nuevo. Aquella ley de Montoro, que el propio Montoro reconoció que había cumplido perfectamente su misión, pese a las críticas de la oposición de entonces, con mucha virulencia del Partido Socialista, aquella ley Montoro finalizó en su aplicación y en sus términos y en sus objetivos en el año 2023, hace 2 años. Sin haber finalizado, el Gobierno de España, con un Consejo de Ministros y una firma, era capaz de levantar los efectos de esa ley. No, estamos hablando ya de la ley Montero, estamos hablando de la ley del PSOE, que se ha aprovechado una circunstancia dramática de la economía española y de la economía de los ayuntamientos de España en el 2012, para que aquella solución que surtió efectos y funcionó maravillosamente bien, pese a las quejas de los alcaldes del PSOE entonces, pero que se acogieron a ello, pues ahora son los que están soportando con ignominia que esa regla siga aplicándose y de hecho se haya retomado después de 4 años de no haberlo hecho. Será la circunstancia de que precisamente el gobierno de Pedro Sánchez no tiene presupuestos desde el año 2023, está trabajando con los presupuestos y sin embargo el gobierno de Mazón sí que los tiene actualizados. ¿Qué diferencia hay cuando trabaja con uno y con otro? Pues mire usted, no vamos a encontrar un punto de encuentro porque hay quien está poniéndose de perfil absolutamente en esto. Una de las obligaciones de un responsable en el Estado por ley y en una autonomía por ley es presentar unos presupuestos. Presupuestos que prosperarán o no, pero presentarlos. En el caso de la Comunidad Valenciana, en un momento de extrema complejidad, donde se ha negado la ayuda a las ciudades, municipios y poblaciones afectadas por la DANA por parte del Estado, donde la que no se ha llegado llega lentísimamente, precisamente en este ejercicio 25, esos ayuntamientos tampoco pueden gastar sus ahorros en devolver la normalidad en sus pueblos. Precisamente esos municipios del PSOE, de Compromís, del PP, tampoco pueden vulnerar esas reglas de gasto. Tienen que tener más ingresos que gasto atiendan en este año. Y además a la comunidad autónoma, en este caso a la Generalitat Valenciana,
se le ha impuesto por primera vez en 13 años no disponer del Fondo de Liquidez Autonómica. En la peor circunstancia, en el peor momento, tenemos un gobierno de España que ha dado la espalda a los más vulnerables y a los más afectados. Personas, administraciones locales y administración autonómica. Y además de todo esto, el presidente Mazón, en este momento de tanta complejidad, lo que dijo es: voy a presentar un presupuesto, pase lo que pase. Lo ha presentado y lo ha aprobado. Y por contra, Pedro Sánchez un día en un pasillo dijo: no voy a presentar presupuesto, el año 25 para mí es para intentar tapar otras cosas, me da igual que sin presupuesto los ayuntamientos no puedan consumir sus ahorros y además les imponga la regla de gasto para enjugar unas deudas de España que en los años de más recaudación acumulada año tras año, en los últimos 3, porque han subido impuestos, porque pagamos muchísimo, porque consumimos también mucho. Bueno, pues tenemos un gobierno que recauda mucho, pero para no sabemos qué, porque no nos permite ni gastar lo que tenemos ahorrado en los ayuntamientos. En esa situación, ¿considera que es tolerable el acoso al que está sometiendo el gobierno de Pedro Sánchez al presidente de la Generalitat Valenciana y al gobierno valenciano? No, en absoluto. Ni en lo político-institucional, que no tiene nombre, ni en esa artimaña, relato falso en el que están acuñando una persecución innombrable contra la figura del presidente Mazón, que por ordenamiento tampoco tenía ninguna responsabilidad en esa toma de decisiones, y que desde el minuto 1 hubo un gobierno, más en el relato, era su momento de acabar con una alternativa muy clara que les quitó democráticamente el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y desde el minuto 1 yo creo que esto está todo absolutamente calculado. Esto del año 25, de no ayudar con el FLA, de no ayudar a los pueblos, ya no a la Generalitat, a los pueblos o a la propia Diputación de Valencia, que también va a tener una financiación del Estado referida al año 23 y no al año 25. Esto es de un cálculo político lamentable, es una estrategia patética. Y la cruda realidad es que lo están sufriendo los valencianos y las valencianas. Y por cierto, en los últimos días, y conforme van avanzando los procesos de investigación, judiciales, de comisiones, se va viendo que el relato de ese 29 de octubre, el trasladado por Carlos Mazón y el equipo de la Generalitat Valenciana en todo momento con respecto a los mensajes, las alertas, el papel de la AEMET, el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 2 organismos dependientes exclusivamente del Gobierno de España, pues se va materializando y poniéndose negro sobre blanco, que los avisos llegaron como llegaron, que llegaron tarde y mal, y cuando llegaron tarde, además estaban equivocados. Hemos leído estos días que la propia Confederación, que la propia delegada del Gobierno están reconociendo que todos lanzaron el mensaje de que la alerta roja se levantaba a las 6 de la tarde, que no avisaron de la situación del Barranco del Pollo, que la alerta se envió por la posible rotura de la presa de la Forata. Todo eso es la crónica de los días 30 de octubre, 1, 2, 3 de noviembre, por parte de quien ahora se va revelando que siempre dijo la verdad. Lo que hablábamos antes, el gobierno de España, por un lado, dice que los pueblos, habla de los pueblos afectados por la DANA y culpa al presidente, pero por otro resulta que no solamente no le llegan las ayudas del Estado, sino que además con la regla de gasto les impide gastar en esta reconstrucción que es necesaria. Y las pocas ayudas que llegan además cuestan impuestos. Que a una persona que la riada, porque llovió lo que llovió, pero fueron barrancos desbordados, una riada, que la riada, ya podríamos hablar de la no inversión del Gobierno de España, de la descatalogación entre Compromís y el PSOE de Ximo Puig y el Gobierno de España de Pedro Sánchez, repito, descatalogación de proyectos necesarios para paliar los efectos de una posible riada en el periodo 2024, bueno, todo eso además está llevando a que las ayudas pocas que da el Gobierno de España incrementan las rentas de los afectados y de los damnificados y encima pagan más impuestos por ello. Da igual el motivo por el que usted pierda su vehículo, lo puede perder por una catástrofe, pero es que hay un fondo que tiene que compensarle por esa pérdida. Claro. Esto no es una medida de gracia de ningún gobierno, esto es la realidad. Y frente a eso, un gobierno de la Generalitat que sin FLA, sin Fondo de Liquidez Autonómica, repito, año 25, primera vez en 13 años que no hay un Fondo de Liquidez Autonómica por parte del Gobierno de España, primera vez. Bueno, pues un gobierno autonómico sin FLA, con menos financiación que nunca. Y maltratados también esos pueblos y ciudades con las reglas de gasto y la infrafinanciación de la participación de tributos del Estado, pues nos encontramos con que encima el gobierno no ayuda. Y esto no tiene nombre.
Bueno, ha hablado del Fondo de Liquidación Autonómica, y el Fondo de Liquidación Autonómica, el extraordinario, los 3.600 millones que no se han pagado y que están también asfixiando a las políticas de la Generalitat, de las Diputaciones y de todas las administraciones, ¿no? Nos va a afectar a todo el territorio de la Comunidad Valenciana, porque las políticas de la Generalitat están muy volcadas en la recuperación, en la reconstrucción, con un esfuerzo impresionante. Solo hay que leer y atender la realidad, ¿no? Visitar los espacios y los pueblos y las infraestructuras que fueron dañadas, la recuperación de centros educativos, la recuperación de centros de salud, la recuperación de estaciones depuradoras por encima del medio centenar. Todo eso lo ha hecho la Generalitat Valenciana a riñón, y todo eso debería haber tenido un plan que todavía están esperando en La Palma, después de un volcán, hace años, del Gobierno de España, porque esto era una situación de emergencia nacional. Esto no iba de colores políticos, esto iba de llevar la ayuda pronto y donde hacía falta. Y todo lo demás son trámites de burocracia y artimañas y ficciones que están haciéndole daño a la población. Los recursos que la Generalitat pueda tener previstos en su programación 23-27, por ejemplo en infraestructuras educativas, en depuración de aguas o en espacios y atenciones sanitarias, lógicamente se ven mermadas en su capacidad, porque con el mismo dinero o menos tiene que hacer muchísimo más. Tiene que hacer y está haciendo todo aquello que la riada se llevó. Presidente, no quería dejar ni terminar sin hablar de un tema fundamental para la provincia de Alicante, en el que la Diputación está muy volcada, como usted a la cabeza, que es el tema del agua y el tema del trasvase Tajo Segura. ¿Qué le está haciendo ahora Pedro Sánchez con la regla de explotación? Si no fuera porque amenaza todo el levante español, levante además como concepto punto cardinal, ¿no? Porque afecta a Murcia, afecta a Almería y también a la provincia de Alicante, le diría que esto es alicantinofobia, clarísimamente. La suerte de elevar con la regla... Podemos llamarlo levantinofobia, ¿no? Sí, podría ser levantinofobia, pero uno no tiene la competencia. En primer lugar, la competencia de respetar y defender la vida no es de territorios, es de personas, y en eso no voy a renunciar nunca. Que se esté perjudicando a un territorio que además es muy próspero y que aporta mucho al bien común a nivel nacional. Ahí están los resultados de nuestra balanza como territorio, como provincia de Alicante, nuestra aportación al PIB y lo que recibimos. Que la provincia de Alicante, que es la 52 de 52 en inversión per cápita del Gobierno de España por tercer año consecutivo, porque no hay presupuesto general del Estado que lo palíen. Si además tenemos en consideración que en España funcionan como unos 20 trasvases entre cuencas, y el único no amenazado, sino agredido, siempre es el mismo, es el del Tajo Segura, que eso nos condena a anunciar la muerte de millones de árboles, de nuestra agricultura, de esa gran fuerza que es la gente del campo, que tanto aporta al bien común, que fue muy puesta en valor en pandemia, porque era un orgullo ser la huerta de Europa cuando nadie podía acceder a la alimentación básica. Bueno, todo eso ¿en qué ha quedado? En que esto es Alicante y hay que seguir martirizándolo. Es un objeto político y nosotros debemos rebelarnos a esto. En España funcionan cerca de 20 trasvases. ¿Por qué el único condenado sistemáticamente con más de una veintena de recortes de lo que ya había es el trasvase Tajo Segura? ¿Por qué se inventan unos caudales ecológicos que solo afectan el trasvase Tajo Segura, cuando en la cabecera hemos tenido afortunadamente una primavera muy lluviosa y los pantanos de cabecera no les cabe más agua y la estamos tirando al Atlántico? Sí. Cuando tenemos unas instalaciones, infraestructuras proyectadas, no se olvide, en el año 36 por además gobiernos socialistas, que vieron la luz hace más de 40 años y que han dado prosperidad y riqueza a una parte del litoral español, que es esta parte del Mediterráneo. ¿Por qué acabar con eso? Solo hay un argumento y es político, no hay rigor científico. Hay criminalizar a una sociedad, vender tu alma, en este caso, y tu patria, ¿no?, a aquellos que te exigen para mantenerte en el poder, y dañar un territorio que es muy próspero. Si nosotros sumamos habitantes, si hemos superado y consolidado los 2 millones de habitantes, es porque aquí, en Alicante, se vive muy bien,
porque es una tierra de oportunidades, porque la gente que no tiene una oportunidad en su territorio viene a nuestra provincia a buscarla, porque quien ha llevado toda una vida de trabajo viene aquí para obtener el descanso más que merecido. Si somos más población, ¿por qué agredir a esta tierra, que es una tierra hospitalaria y de acogida, y que, por cierto, le saca un rendimiento a cada gota de esa agua que llega por el trasvase Tajo Segura, como no hay ninguna sociedad ni territorio, no en España, sino en Europa? En cuestiones de agua hemos hecho las cosas muy bien y no tenemos que recibir los ejemplos de nadie, sino simplemente tener el agua que merecemos y que necesitamos. Sería, aquí está probable el caso de la famosa frase de si necesitan algo que lo pidan, y en el caso de Alicante y el Tajo Segura y de las inversiones, si necesitan algo ni aunque lo pidan. Sí, es muy lamentable la primera, si necesitan algo que lo pidan, pero en este caso no es si necesitan agua que lo pidan, porque científicamente, con los informes correspondientes, con todos los informes que se elevan al Ministerio, ese agua está pedida y ese agua es muy necesaria. Lo que pasa es que la respuesta siempre es la misma, y no es no. Es no y te recorto, no y te doy menos. Cuando todo está contrastado, todo el mundo sabe el agua que necesita Alicante, que también la necesita Murcia y Almería, que hay un gran trasvase que es el del Tajo Segura, que es uno de esos 20 trasvases que funcionan en España y que es el único que se criminaliza y se recorta permanentemente por aquellos, por cierto, que luego, teniendo otras responsabilidades, pues se ponen de perfil y no las asumen. Toni Pérez, pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con usted y por parte de OK Diario, y le emplazo a una próxima ocasión para continuar con esta interesantísima conversación. Esperemos que todo lo hablado se resuelva pronto, porque esta tierra lo necesita, porque estamos hablando de esos 2 millones de habitantes que tenemos la oportunidad de residir en Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.